El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a charlar con Magalí Cárdenas. Magalí es técnica, miembro de la carrera de personal de apoyo de CONICET, trabaja básicamente en el área de paleontología y está en su lugar de trabajo es el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Parque Centenario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes, Magalí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Gracias por esta charla. No, por favor, un gusto escucharte y bueno, también parte de la difusión de las tareas científicas tienen en cuenta a los compañeros de la carrera de personal de apoyo, que a veces estamos bastante invisibilizados en el sistema y hacemos mucho. Contame un poquito cuál es tu experticia, tus actividades más importantes. Actualmente la preparación de fósiles de vertebrados. Estoy en la sección de paleontología de vertebrados dentro del museo y mi tarea puntual es esa. Durante toda, la temporada que no hay campo. Ahora en octubre, que más o menos empiezan a haber salidas de campo con algunos investigadores y algunas investigadoras, mi trabajo es ir con las investigadores al campo y rescatar lo que encontremos, si es que no encontramos algo anteriormente. Uh-huh. Y traerlo al laboratorio, y así durante el resto del tiempo que estoy en el laboratorio poder limpiarlo, sacándole la roca y que ellos puedan hacer sus publicaciones científicas. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a esta disciplina, a esta área de trabajo? Yo llegué cuando tenía unos 17, 18 años más o menos, aproximadamente. Estaba en el último año del secundario, y fui de visita al Museo Paleontológico de Trelew. Yo soy oriunda de la ciudad de Trelew. Uh-huh. Y en ese momento, la verdad es que era la primera vez que hacíamos dentro de la escuela o del marco educacional una visita a un museo, sobre todo de paleontología. Al menos en ese momento era un pueblo, ahora es una ciudad. Era bastante más complejo llegar a la ciencia y demás si vos no estabas o dentro de un marco donde la ciencia la tengas cotidianamente, como tus padres, abuelos, etcétera, uh-huh. O en una escuela particular que te lleve por el camino de la ciencia o del conocimiento. Okay. En mi caso no pasó ninguna de las dos, simplemente el nombre de una compañera de escuela, porque estábamos en la escuela. De la escuela, sí. Era electricista dentro del Museo de Paleontología Egidio Perugio. Uh-huh. Entonces nos comenta que estaban pidiendo voluntarios. Hablo eso del 90 y pico, ¿no? Uh-huh. 98 más o menos. Y bueno, entonces yo voy y me presento. Me atiende en ese momento Pablo Puertas, que actualmente sigue trabajando ahí y es uno de los técnicos más reconocidos a nivel mundial. Y me dice, bueno, mirá, yo ahora me estoy yendo a Estados Unidos, pero venite en agosto. Esto era a principio de año, marzo, abril. Uh-huh. Bueno, vuelvo en agosto y yo pensaba en ese momento que iba a tener como una entrevista. En realidad no sabía, no tenía ni idea. Ni idea de qué se trataba. Repito, claro. En mi círculo, claro, no existía la ciencia, mucho menos la paleontología. Uh-huh. Y bueno, el primer día que entro, que él me dice, sí, me acuerdo de vos, no sé qué, vení, y me pone a limpiar el cráneo de una ballena, y ahí arranqué. Yo estuve desde las 2 de la tarde como hasta las 10 de la noche, y ahí me di cuenta que eso era lo que quería hacer de mi vida. Mira vos. Y a partir de ahí no paré. Nunca más. Entonces estuve como voluntaria ad honorem 3 años, uh-huh. Y luego
me empezaron a pagar en ese momento 50 pesos, que era un montón de plata para mí, y así, y empecé a formarme ahí. La carrera de técnicos en paleontología existe recién hace 3 años. La primera que se abrió es en Trelew, la segunda es en Mar del Plata, pero a nivel mundial no existía, en realidad no existía hasta hace 3 años un título como tal, era de formación, como un carpintero, claro, un oficio, etcétera. Claro. Un oficio, exactamente, un oficio. Entonces, yo me empecé a formar y bueno, nada, acá estoy. Claro. Bueno, claro, pero eso, digamos, te formaste, y cómo te formaste, porque te formaste en un lugar ideal, digamos, en todo sentido, no solo porque está lleno la provincia, y además ese museo tiene una colección importante de sitios paleontológicos, sino además te formaste, bueno, con este técnico que, como bien aclaraste, y está bueno hacerlo, tiene un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? O sea que no te formaste con cualquiera, entraste por la puerta grande, digamos. Sí, la verdad que sí, es cierto, totalmente. Eso me permitió también, digamos, a mí me generó mucho más interés. Creo que si hubiera estado con otra persona no hubiera tenido hoy los intereses que me surgieron después y que cotidianamente me surgen, ¿no? Claro. Porque él es una persona que es muy tosco, pero que nos motivaba mucho en ese momento. Claro. Nosotros llegábamos, o sea, era tan tosco y duro que llegábamos como a tenerle miedo, porque éramos todos chiquitos los que estábamos ahí, teníamos 17, 18 años. Entonces, pero sin embargo, así todo, él nos daba siempre la posibilidad de hacer cosas. Y yo empecé a salir al campo muy chiquita, digamos, a ir a hacer campañas, a buscar dinosaurios, plantas, polen, tortugas, mamíferos, desde relativamente muy chica, a los 20 años, 19, 20 años. Yeah. Entonces, tenía la capacidad de poder ver cuáles eran las capacidades de cada uno y trabajar esa capacidad, ¿no? Quizás no de la mejor manera, porque lo que te digo era muy tosco, pero sí, ahora con el paso del tiempo, de tantos años y demás, la verdad es que yo particularmente me doy cuenta de que todas las curiosidades que me surgieron después y todas las necesidades de aprendizaje que tuve posteriormente y que sigo teniendo es porque él motivaba mucho cada una de las facetas que teníamos cada uno, ¿no? Claro, seguramente, bueno, él tampoco tendría más que su valiosísima experiencia en campo, más que una formación, porque en realidad hiciste el camino inverso, digamos. Hay gente que pasa toda la formación académica en el edificio universitario y después, con suerte, sale a campo. Vos hiciste al revés, digamos, hiciste todo el trabajo de campo y toda esa valiosísima experiencia, incluso antes de pensar en una formación académica. Y ese trabajo es invaluable, ¿no? Porque realmente aprender con gente que sabe y estar en el campo, en territorio, con equipos, es una experiencia, un conocimiento que no te lo da necesariamente la academia. Así que es súper valioso tu camino. Sí, totalmente. Y vos pensás que hasta hace unos pocos años, digamos, mujeres que iban al campo eran las que hacían investigación propiamente dicha. Técnicas así era casi la única. Claro. En Argentina, en Latinoamérica peor, ¿no? Porque, digamos, nosotros al menos no tenemos, digamos, de alguna manera hemos salido de ese contexto tan machista, o al menos estamos saliendo, que siempre hubo en el resto de Latinoamérica. Siempre las chicas que salieron y con las que yo compartía, la mitad de los primeros años de mi vida era la única mujer, entre 4, 5, 7 varones. Posteriormente, las chicas que venían siempre, bueno, ahora son doctoras, investigadoras y todo lo demás,
técnicas no habían en ese momento. Uh-huh. Salvo las que trabajaban en laboratorio, pero de campo así, que se iban de campaña, que se quedaban solas en el medio de la nada, en carpa, con hombres, con varones, era casi la única. Es muy difícil eso porque cuando uno quiere generar algún tipo de datos, hace 2 años más o menos estuve tratando de buscar datos no para demostrar nada, sino simplemente para tener datos fehacientes de a ver cómo es que surgió todo esto de la inclusión de la mujer y todo lo demás. No me quiero ir de tema, perdón. Me pasa eso, que no conseguí datos. Los datos que hay de mujeres que iban al campo, la mayoría eran investigadoras. Uh-huh. Bien, pero es muy interesante lo que estás planteando. Hacemos una breve pausa y retomamos ahora con este tema que me gusta. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Magalí Cárdenas, técnica CPA de CONICET, dedicada al área de paleontología, y precisamente me estabas contando algo muy, muy interesante que sucede en muchas disciplinas, ¿no? Que son ambientes, en principio, masculinos, donde los hombres tienen más presencia por diferentes cuestiones, y bueno, vos también fuiste una pionera en eso, ¿no? En ser técnica de campo y acompañar a equipos de varones a esas travesías. ¿Cómo fue tu experiencia inicial y qué cambios ves ahora en eso? Bueno, la verdad es que si yo tengo que ser muy objetiva, no fue, digamos, no es lo que es ahora, para nada. Uh-huh. Como te digo, yo me formé con una persona que nos trataba a todos por igual, pero era muy rudo. Uh-huh. Entonces a veces esa rudeza hacía que uno le tenga miedo, y por otro lado sí me pasaba de que si venían investigadores de afuera o investigadores y demás, le pagaran a los varones y no me pagaran a mí. En su momento, cuando yo lo planteaba, porque obviamente, digamos, en esta cuestión de formación y de querer aprender y saber y demás, yo preguntaba, ¿pero por qué me pagan a él y no me pagan a mí? Y las respuestas eran muy variadas, desde, bueno, pero él tiene un montón de experiencia y bueno, obviamente hay que pagarle. Y mi pregunta era, hacemos exactamente lo mismo, uh-huh, pero porque él tiene más experiencia le van a pagar y a mí no. O sea, era como que no entendía, o que, bueno, él lo necesita y yo también lo necesito. Claro, estás pero trabajando. bueno, las respuestas siempre fueron siempre el tema fue con la plata puntualmente, Uh-huh, estas diferencias que yo sentía, o que algunos investigadores o algunas investigadoras me han llegado a decir como, bueno, no, llevo hombres a varones al campo porque tienen más fuerza. ajá. Incluso. Que lo que estuvo bueno de trabajar de que este chico me forme es que él mide 1,60, pesa 50 kilos, Claro. Y entonces siempre, lo único que siempre me recalcaba era, bueno, Maga, pero vos la fuerza no la hace la persona, la hace la física. Entonces, si acá no hay física, no por más que venga un mono, no va a poder levantar un botón, que es lo que nosotros hacemos en el campo para rescatar los fósiles, uh-huh, de 1 tonelada. Claro. Entonces era como, claro, ¿viste? Ahí empezaba yo como a decir, bueno, lo que hice yo, a diferencia de muchos otros técnicos y técnicas que existen hoy en Argentina, excepto los que se han recibido de la tecnicatura puntual, es que esa curiosidad me llevó a tomar clases de oyente en un montón de cosas, como física, anatomía comparada, química orgánica, química inorgánica, sedimentaria, geología. Entonces yo tomé muchas, digamos, hice muchas materias para poder entender el proceso de lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. A mí me surgía mucho la curiosidad, y me surge todo el tiempo, de qué es lo que estoy haciendo y para qué. Sí. Y bueno, nada, hoy, volviendo a la pregunta, creo que es mucho más flexible. El hecho de que existan 2 carreras tituladas hace que el campo sea mayor,
y que sea más igualitario. Hoy por hoy conozco un montón de chicas que están formándose, que se han recibido y que todo el tiempo nos consultamos, pero por suerte, lo cual es maravilloso, porque a veces yo, digamos, no tengo distinción de género, pero digo, a veces estar con un par de tu mismo género hace que la discusión sea un poco más, no sé, más amena quizás. Sí, que muchas vaya. de las veces, incluso muchas de las veces los cuestionamientos eran porque yo menstruaba, entonces no me querían llevar al campo porque yo menstruaba. Claro. Entonces, detalles, digamos que cuando, en ese momento, yo no lo veía como algo malo, ni como algo ni como, que no. Ni como lo naturalicé mucho, yo naturalicé mucho porque me crié entre varones. Claro. Toda mi formación más fuerte, digamos, casi fin de la adolescencia, principio de la adultez, fue con varones. Entonces yo iba al campo y hacía lo mismo que hacían los varones, me esforzaba lo mismo que hacían los varones. Lo único que sí, no sé si hoy seguirá pasando, pero que no dejaban manejar en ese momento en el museo a las mujeres. Entonces nosotras no podíamos manejar. Lo cual podíamos manejar en el campo sin que se enterara el director o lo que sea, pero no podíamos manejar en el museo. Digamos, sacar la camioneta del museo con la gente cargada, la camioneta cargada, llegar al campo y todo eso no lo podíamos hacer. Podíamos hacer yeso, podíamos hacer todo, menos manejar. Qué bárbaro. Entonces manejar le daba al hombre un estatus que yo nunca lo tuve. Claro. Y las que a mí lo que me pasó mucho, y que actualmente muchas veces, no en la actualidad puntual, pero digo hasta el concurso de CONICET incluso, me pasó que como yo siempre cuestioné, pregunté y peleé de alguna manera porque me paguen a mí, porque no le paguen al otro, si yo estoy haciendo lo mismo, y digamos, como de alguna manera defender mis derechos, o que yo consideraba que eran mis derechos, me llevó a que dentro de la sociedad paleontológica esté marcada como quilombera, típico, Magalí, es lo que pasa siempre. Entonces, entonces yo, digamos, como tengo esa etiqueta muy marcada y definida, hace que de repente no participe en situaciones de poder, por llamarlo de alguna manera. Digo poder por decir, no sé, comisiones o cuestiones así, porque estoy etiquetada como que soy muy buena en mi trabajo, que soy y que demás, pero bueno, viste, acá no te podemos meter porque, bueno, vos te llevas mal con la gente. No, yo no me llevo mal con la gente, yo no tengo problema, no es mi culpa que la gente sea como es y que yo discuta cosas que no considero que están mal. Pero eso sí se nota mucho. Yo noto mucho que todavía, al menos en la paleontología de vertebrados, está eso, como que si vos opinás muy fuerte, no diferente, pero fuerte, y tenés tu postura como muy definida, ya no les gusta. Ahí abajo no les gusta. Y encima, digamos, terminaste en una estructura como de CONICET, digamos, que es absolutamente igual, machista, jerárquica, que dice cambiar, pero no cambia mucho. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. ¿Cómo hiciste ese paso de Egidio Feruglio a cuándo viniste a Buenos Aires, cuándo empezaste en el Bernardino Rivadavia? Bueno, en realidad no fue tan rápido como lo decís. Yo, como te decía, mi curiosidad me llevó a que yo me di cuenta que quería crecer profesionalmente. Y ahí en el museo no lo iba a poder hacer porque el héroe, el técnico, él era Pablo Puerta. Claro. Entonces, yo no quería ser la piba que descartan y bueno, claro, listo, la tomamos porque bueno, Pablo Puerta no puede venir, o Pablo Puerta puede hacer esto, Pablo Puerta. Entonces, mi necesidad de crecer profesionalmente y tener un lugar dentro de la paleontología me llevó a renunciar, a decir un día, bueno, listo, me voy, y cambiar de rumbo. Claro. Me fui a San Rafael, estuve un año en San Rafael viendo la posibilidad de conseguir un cargo. Bueno, ahí
Marcelo de la Fuente, que es un investigador de CONICET, bueno, no llegó a conseguir cargo, él se esforzó mucho, pero bueno, no se pudo. En esa época tampoco se abrían muchos cargos, bueno, ahora tampoco, pero en ese momento era peor. Terminé yendo a Panamá, al Smithsonian, a una sede del Smithsonian de Washington, con una beca. Me contacté con un chico que es argentino y vive en Brasil, y él me dijo como, bueno, mirá, a mí me están pidiendo un becario, llená todo esto, hacete un proyecto, y yo no tenía ni idea claro, cómo era eso, porque claro. lo mío siempre fue práctico. Claro. Entonces, yo era como, pucha, no, pará, pero ¿y cómo? Entonces, bueno, nada, Pablo Puerta me ayudó mucho, y presento todo, me escriben y me dicen que me gané la beca. Me daban 5 becas, de todas las personas que nos presentamos, yo había ganado. Qué bueno. Bueno, para mí era como ganar, yo no tenía ni idea de dónde quedaba Panamá en ese momento, imagínate, yo salía de un pueblito aparte. Claro. Eso no justifica, lo que digo es que mi ignorancia no era tanta en tantos aspectos que no llegué a dimensionar. Exacto, en ese momento. Claro. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Bueno, pero espera que hacemos otro corte y seguimos hablando de tu aventura, Magalí, de Trelew a Panamá. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Magalí Cárdenas, técnica de CONICET. Nos está contando esta aventura que es su formación, su carrera, su vida, de cómo empezamos buscando fósiles en Trelew y nos encontramos con una beca para ir a Panamá a formarte en una sede del Smithsonian. Ganaste esa beca, que fue, me imagino, una sorpresa y también habrá sido una conmoción para tu vida. Sí, totalmente, porque pensá que yo me fui con un cerebro sin uso y volví con un cerebro explotado de uso, claro, y queriendo explotarlo más. Claro. Para mí fue un cambio radical a nivel intelectual, muy a nivel intelectual. Y cuando a mí me ofrecen, digamos, cuando me gano la beca, yo ni siquiera sabía que tenía que tener pasaporte, hasta ese nivel, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que en ese momento mucha gente, por suerte, yo soy una persona muy suertuda igual, porque mucha gente siempre me ha dado una mano en momentos en donde yo estoy como perdida. Y en la primera vez que me pasó fue esa vez en donde Laura Nicoli, que es investigadora y trabaja con ranas fósiles, yo había trabajado con ella en el campo una vez, y entonces yo tenía que venir a Buenos Aires a hacer el pasaporte. Ella me dijo, vení, te voy a buscarte, te pago la mitad del pasaje, porque yo no tenía plata, claro, yo había renunciado, acordate, claro, que yo había renunciado al mes. Entonces me dice, yo te pago la mitad de un pasaje, y te pago el pasaje llegado de vuelta, y vos me preparás material y te haces el pasaporte. Y te quedás en casa, bla, bla, bla. Bueno, hicimos eso. A mí me pedían que yo esté en agosto, todo pasa en mi vida evidentemente en agosto, en Panamá, y esto era principio de año, o sea, abril, mayo, junio, ponele. Yo estaba ahí nomás, el pasaporte tardaba como 3-4 meses, claro, un año, sí, entonces, viste, cuando yo digo, no, pero me va a tardar un montón. En ese momento otro técnico con el que yo me había formado, que estábamos formándonos los dos ahí en el mes, vivía acá en Buenos Aires, que es Maximiliano Berlucea, él también es CPA, me dice, nada, hablando con él, yo, viste, me dice, mirá, mi hermano trabaja en aduana, dame tus datos, no sé qué. Bueno, en 24 horas tengo el pasaporte, ya había llegado. Me vuelvo a Trelew, porque yo tenía que volver a Trelew a buscar mi valija, a determinar cómo funcionaba. Me escriben de Panamá, del Smithsonian, y me dicen, bueno, tenés que pagarte el pasaje, llegar acá tal día, que nosotros acá te reembolsamos. El pasaje salía en ese momento $600. Claro, ¿a dónde rascamos? ¿A dónde saco $600? Claro. Yo vengo de una familia muy humilde, era imposible que me puedan ayudar hasta con $50.
En ese momento, Diego Paul estaba llegando a Trelew para instalarse. También nos conocemos desde que yo empecé a salir al campo, cuando él estaba haciendo el último año de licenciatura, a principio de su doctorado, y entonces, nada, voy, viste, como que le lloro, y le digo, mirá, tengo este problema, y él me dijo, no, Maga, no podés no ir. Claro. ¿Viste? Y le digo, pero no tengo plata, la voy a rechazar, así como llorando, angustiada de la situación. Y él me dijo, no, Maga, vos no podés no ir, yo te doy la plata. Y bueno, él me dio la plata y me fui. Y llegamos a Panamá, finalmente. Y llegamos a Panamá y bueno, y ahí mi vida fue otra. Yo pasé de lo que te digo, de querer saber, a querer saber 10 veces más. Uh-huh. Siento que fui tan poco preparada que me perdí la posibilidad de aprender muchas más cosas de las que aprendí. Pero que bueno, obviamente eso lo puedo ver hoy. En ese momento yo no lo veía. Yo me fui con un proyecto que era el rescate de fósiles en la ampliación del canal de Panamá. Estaban ampliándolo en ese momento. Uh-huh. Entonces lo que hacían era dinamitar y nosotros íbamos rescatando todo lo que se perdía o que se podía llegar a perder. Uh-huh. ¿Y estuviste allí cuánto tiempo? Y estuve como 3 años. Uh-huh. Un mi beca era por 3 meses. Claro. Sí, mi beca era por 3 meses y después me la fueron estirando. Incluso me ofrecieron un cargo permanente. Uh-huh. Pero bueno, viste, la familia, la sí, no es fácil, esas decisiones momento, no son fáciles, eras muy joven también, no son decisiones. Era muy chiquita, muy chiquita, no llegaba ni a 25 años. Claro. Entonces, claro, para mí era como una decisión muy fuerte. Yo no tenía los medios de ningún tipo, ni económicos, ni tecnológicos, uh-huh, ni el conocimiento suficiente para entender que me podía venir cuando yo quisiera visitar a la familia, cosa que, viste, en ese momento yo pensaba nunca más los voy a ver. Claro, el pensamiento era otro, completamente otro. Atendible. Pero bueno, me abrió mucho la cabeza para poder proyectarme en qué tipo de profesional quería ser. Yo creo que ahí fue para mí como la bisagra de decir, a ver, ¿qué tipo de profesional quiero ser? Quiero ser un profesional que simplemente pueda obedecer para lo que tiene que hacer, o quiere ser un profesional que se forme con otras herramientas. Entonces, cuando volví a Argentina, que me fui a General Roca, estuve en General Roca casi 10 años, uh-huh, trabajando ahí en la Universidad Nacional de Río Negro. Ahí lo que hice fue tomar todas las materias, como la que te digo, física, anatomía comparada, geología. Claro, todo lo que te sirviera para la teoría y la formación para la práctica que ya tenías. Exacto, que yo sentía que quería, cuando los investigadores hablaran, a mí me pasaba que yo quería entender de qué, claro, el obviamente. bochorno se saca así, quiero saber por qué se saca así, claro, ¿entendés? Claro. Es como, y me pasa mucho todo el tiempo esto, o sea, yo soy una persona que necesita todo el tiempo tener una explicación del por qué. Uh-huh. La vida cotidiana me pasa. ¿Pudiste consultar las currículas de estas carreras que se están dando? Sí, incluso la de Mar del Plata me convocaron. Matías Taglioretti es el que armó la carrera ahí, y me convocó junto con Estela Álvarez, que también es una CPA, uh-huh, increíble. Para mí ella es una colega, porque trabajamos las dos de lo mismo. Ella está más abocada a la parte de colecciones y la verdad que la tiene tan clara, pero nos convocaron a las dos para poder participar en el armado de la currícula. Ah, qué bueno, qué interesante. Sí, estuvo buenísimo, porque armamos un terciario que cuando es la currícula en realidad debería haber sido una licenciatura, porque nada, justamente pasa esto, ¿no? Yo lo que decía es, necesitamos gente que esté formada
de igual manera, tanto en la práctica como en la teoría. No sirve simplemente la práctica, sino hay una teoría que refuerce toda esa práctica. Así que sí, y te decía, yo me considero una persona con mucha suerte, porque el hecho justamente de que, más allá de que la etiqueta de quilombera y demás, también eso el hecho de poder cuestionar y todo lo demás me ha llevado a esto, ¿no? A irme a Panamá. Yo trabajo en un proyecto antártico, participé de un viaje a Mongolia, al desierto del Gobi. En Panamá mismo la gente con la que yo trabajaba me mandó a Colombia, estuve en Ecuador, estuve en Venezuela, digamos, haciendo esto que sé hacer, que es sacar fósiles y prepararlos, digamos. Nada más y nada menos. Sí, tal cual. No creo que esto solamente nos pasa a muy pocas personas, no porque no exista la posibilidad, sino creo que tiene que ver con esto de la necesidad del saber que al menos a mí me pasa constantemente. No, sí, seguramente tiene que ver obviamente con eso, con tu empuje, con tu curiosidad y tu necesidad personal, y también eso que a veces dicen, ¿no? De que se le alinean los planetas, ¿no? A veces también hay gente que tiene eso y no le pasa, y bueno, a vos te pasó, evidentemente te tenía que pasar, y por suerte te pasó y lo pudiste capitalizar de alguna manera, de muchas maneras. Así que bueno, ¿quién diría que, mira, esa visita al museo del pueblo disparara en todas estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que te decía, bueno, volviendo a tu pregunta, yo llegué a Buenos Aires al cargo de CPA hace 2 años recién. Yo, cuando volví de Panamá, en el 2009, empecé a buscar un montón de la verdad es que yo volví y pensé que el trabajo me iba a llover, porque ningún técnico se había ido, era la primera técnica, encima mujer, que se había ido afuera con una beca, capacitada, bla, 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 creí que acá me iban a recibir con una alfombra roja, que no pasó. Yo estuve sin trabajar en paleontología 2 años, 2 años, y laburando de cualquier cosa, porque el hecho de no tener un título también hace que uno tenga que rebuscárselas de otras maneras, ¿no? Aunque teniendo un título también seguramente se lo haga, pero digamos, yo no tenía nada que hace, digamos, salvo la paleontología, no sabía hacer otra cosa. Así que nada, tuve que trabajar de otra cosa, y después de 2 años logré volver a la paleontología. Estuve con una beca en el CENPAT de 6 meses, de 1 año, 6 meses, y de ahí me fui a General Roca. En General Roca estuve casi 10 años, y me hubiera quedado si no hubiera tenido un problema con el director del instituto en el que yo trabajaba, de violencia muy heavy. Creo que al menos quizás por la edad o por el conocimiento, por las herramientas que hoy tengo, me di cuenta de la violencia que era, que en su momento cuando me empecé a formar no lo noté. Y eso hizo que me concurse el cargo de CONICET en el 2017, y en el 2017 yo sentí que cuando me hicieron la entrevista de CONICET no fueron muy cordiales, por llamarlo, no sabía qué palabra utilizar. Todo el tiempo me cuestionaban porque yo había estado trabajando en tantos otros lugares, si yo tenía problemas con si yo tenía problemas con aquel. Nunca se fijaron en mi currículum, básicamente. Es lo que yo sentí. Por ende, yo no gané el concurso, lo ganó otro pibe, con muchos menos antecedentes, muchísimos menos. Y yo hice un reclamo, yo escribía con CONICET, hice todo el reclamo habido y por haber. 1 año después me dicen no, su reclamo no fue aceptado, 1 año después, ¿no? Y cuando en el 2020, en el cine del 2019, este chico le avisan que se tenía que hacer cargo que ya estaba el alta de su cargo, la toma de posesión de cargo,
el chico este decide que no lo quiere porque ya había pasado 2 años. Claro. Entonces, por orden de mérito, porque a mí me pusieron que en el orden de mérito 2, Ahí me lo ofrecieron a mí. accediste. Como yo ya venía muy mal con este pibe, que digamos con este señor, y digo señor por educación, ¿no? Sobre todo. Y me pasó de que yo estaba muy mal psicológicamente, ya estaba al punto de brotada, los ojos, me salieron ampollas en los ojos, en los pezones, de la violencia que tuve, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, sí, me voy a Buenos Aires. Yo Claro. tenía mi casa armada, o sea, yo tenía mi vida en Armada, Roca. Mi claro. idea era quedarme ahí. Uh-huh. Pero bueno, tenía que elegir entre mi salud mental o mi salud mental. No había que Claro, elegir. no había que elegir, no había elección posible. No, porque incluso cuando yo le hice la denuncia en la universidad, lo único que hicieron fue atacarme de cómo yo podía hacer una denuncia a esta persona, que es una persona que tiene mucho poder, Uh-huh. ahí dentro de la universidad y evidentemente dentro de CONICET y demás. Y cuando hice la denuncia, incluso las personas, las mujeres, esto de la empatía de mujeres no está en 100%, los cuestionamientos que me hacían eran, pero vos qué le hiciste para que te maltrate de esta manera. Ay. La pregunta incorrecta. No quiero cortarte, pero te tengo que cortar para hacer el último bloque y seguimos hablando de esto, ¿sí? Porque me interesa sobremanera este tema. Así que Dale, pasamos un temita para aflojar un poco y seguimos charlando. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Bueno, seguimos charlando con Magalí Cárdenas. Veníamos con todo el ímpetu de tu carrera y bueno, llegamos a estas situaciones personal, lamentablemente, de violencia institucional, que es personal porque te tocó a vos, pero que se replica en muchos institutos, en muchas unidades ejecutoras, en el ambiente de CONICET, ¿no? Se ha vuelto la violencia como algo muy, muy natural. Hablábamos en algún momento, marcábamos el tema de una institución muy jerárquica, donde los investigadores superiores y los cargos más altos suelen ser autoridad y autoritarios. Y lamentablemente hace unos años ya, hace bastantes años, un poco maquillado, un poco invisibilizado, pero a partir de cuestiones que tienen que ver con lo social más que nada, ¿no? Cómo se han empoderado las mujeres, cómo nos hemos empoderado las mujeres con el tema de la violencia, ha trasvasado a varias instituciones y una de ellas es el CONICET. Hay una resistencia a seguir tolerando este tipo de maltratos que son lamentablemente más habituales de lo que uno querría, sobre todo en ambientes donde precisamente la gente se vanagloria de tener formación superior, de tener prestigio y bueno, tanto hombres como mujeres, ¿no? A la hora de mandonear no hacemos diferencia. Y bueno, eso me estabas contando, esta terrible pregunta de qué hiciste vos para merecer esto. Ya creo que hay una canción, ¿no? Que habla de eso. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sí, creo sí, que sí. O una canción, no, perdón, una película de Almodóvar. Sí. La película de Almodóvar. Y es lo mismo, sí. El tema es que yo creo que todavía es un tema muy sensible en las instituciones puntual de investigación. Socialmente yo creo que no, me parece que estas nuevas generaciones es maravilloso cómo tienen todas las herramientas para poder diferenciar la violencia en todos los aspectos. Uh-huh. A nosotros, o al menos yo me considero todavía que hay cosas muy sutiles que todavía no, me cuesta verlas, ¿no? Y en ese momento me pasó de que yo estuve muchos años sufriendo violencia por parte de este señor. Se cortaba un año y volvía, se cortaba y volvía, pero yo no lo veía como algo Claro.
yo no lo veía así. Yo lo que me pasaba, porque como me crié en un entorno, digamos, dentro de la ciencia violenta, en donde lo que te digo, o sea, la persona que me formó, le teníamos miedo, ¿no? Claro. O sea, entonces, yo pensaba todo el tiempo que, claro, sí, yo lo provoco, claro, me trata así porque yo lo, ¿entendés? Hasta que en un momento dije, no, pará, eso no está bien, no es que yo todo el tiempo lo estoy provocando, es difícil. Y eso llevó a que, claro, yo me empiece a imponer. Cuando yo me impuse, fue que la cuestión se agravó. Claro, se agravó a tal punto que yo tuve que pedirle a la universidad que le dé una perimetral, pedir yo donde General Roca es un pueblo, entonces si yo a mí me pasaba que de repente iba a una cervecería y él iba a la misma cervecería porque es la cervecería, lo era en ese momento, y se sentaba enfrente mío y se quedaba todo el tiempo mirándome fijo. Qué horror, por favor. Hasta que yo me levantaba y me iba. Entonces no fue, yo no lo viví, digamos, como algo violento, sentí que fue mucho más que violento, fue una persecución muy fuerte. Digamos, y lo peor es que él sigue. Eso te iba a decir. Donde está. No te lo quería preguntar, pero era de libro. Siguen donde están, siguen ejerciendo impunemente. A veces hasta los hacen. Claro, el problema es ese. A veces hasta los promocionan. Exacto. Sí, la institución los premia. Escuchame, le dieron el año pasado le dieron un premio, sí, bueno, ¿entendés? Por un investigador reconocido y lo que sea. No estoy diciendo que no se lo vaya a quedar. Digo, hay que investigar más y buscar la manera que esas cosas dejen de pasar. Porque además, pero sí es válido, Magalí, preguntarse si hay que premiar a esa gente y qué se le está premiando. O sea, ¿realmente sirve un perfil de investigador violento en una institución estatal? ¿Eso estamos formando? ¿Creemos y queremos que un investigador tenga esos malos tratos con sus subordinados? ¿Por qué? ¿Qué clase de conocimiento genera? ¿Y nos sirve ese conocimiento de una persona sin ética? Esas cosas también hay que cuestionarlas, me parece. Sí, tal cual. Y el tema también es que, al menos lo que a mí me parece, es una visión muy personal, yo creo que, al menos en la paleontología de vertebrados, todos sabemos quiénes son los violentos en todos los aspectos, ¿no? Digo, de ser violento del momento en que ejerce poder sobre los demás, todas las maneras violentas que tenemos de manejar, ¿no? En general, pero nos hacemos todos los que miramos para otro lado. Miramos para otro lado, sí. Y lo que pasó, a mí lo que me pasó puntualmente es que yo siempre pude hablar de mi situación de violencia públicamente. Entonces, todos los que me conocen, las veces que me han preguntado, yo he dado nombre y apellido, ¿viste? Y sin embargo, así todos siguen dándoles premios. Y una de las cosas que a mí me pasó el año pasado fue que en Brasil se hizo viral la denuncia contra un paleontólogo. Y las veces que yo hablé de este tema con la gente con la que me rodeo y demás, yo decía, qué loco que se haya tenido que hacer viral para que se escuche a las víctimas y se aparte a esta persona, o se aparte a la persona de los lugares de poder y de los lugares donde no deberían estar. La mayoría de las respuestas siempre son bueno, pero hay que ver, hay que escuchar las dos campanas. Bueno, capaz que no decís, bueno, es cierto, hay que escuchar las dos campanas, pero con esa visión no me debería no me crees a mí la violencia que yo sufrí. Esa siempre es como mi, ¿viste? Y bueno, y eso, ese caso puntual de Brasil, en Argentina repercutió mucho, primero porque él es muy conocido, este paleontólogo brasileño, y laburó mucho tiempo acá en Argentina, incluso, o sea, no laburó él físicamente, pero digamos, tiene mucha gente con la que ha laburado, trabajado,
proyectos, etcétera, y sé que muchos y muchas investigadores, investigadoras, como que se abrieron, viste, como que se empiezan a cuidar en un montón de cosas. Lo veo, viste, como, uy, no, pará, y esto salió allá, tendríamos que, viste, cuando para mí no es el eje de la discusión, el eje de la discusión es decir, bueno, a ver, pensémonos y pensemos qué hacer con la gente que ya sabemos que es violenta o que ya tiene denuncias por abuso y que no se tiene que ir la víctima. Claro, que es lo único que, digamos, es la salida más fácil, es la salida más fácil en todas las situaciones de violencia, más fácil para la institución, ¿no? Eso es lo que hace el cambio de lugar de trabajo de las víctimas, a lo sumo. Lo que, bueno, no solo revictimiza a la persona que ha sufrido violencia, sino que además trunca carrera, le cambia la vida. A veces no se puede hacer eso por cuestiones de estructura, no hay otra institución o no hay otro lugar donde ejercer la experticia de uno, entonces se termina yendo del sistema y el violento o la violenta quedan impunes en su lugar, y uno se le arruina la vida. O sea, yo lamentablemente conozco casos y actuales, y conozco en este momento casos que están pasando, y vos decís, ¿por qué la institución no lo aborda con la seriedad y celeridad que debería? ¿Por qué tapan, por qué ocultan esas miserias? Pero bueno, también a veces falta presión del otro lado, la misma institución nos tiene alejados, incomunicados, no nos podemos juntar y juntarnos cuesta. En fin, igualmente creo que también se puso en agenda en las últimas intervenciones de trabajadores de CONICET, ya sea en asambleas de lugares de trabajo o en la instancia del plenario de delegades o en ATE, por lo menos, que es el gremio donde también yo soy delegada, o en la experiencia de autoconvocados. O sea, como que hay de a poco y empujando se va instalando el tema, que es una papa caliente que obviamente nadie quiere tomar, ¿no? No solo desde la institución, tampoco a los gremios no les causa mucha gracia este tema, es bastante complicado. Pero bueno, mientras todo eso pasa, las víctimas siguen siendo maltratadas, y eso debería darnos una alerta de intervención inmediata, ¿no? Porque creo que por sobre todas las cosas hay que garantizar la integridad del trabajador. Y bueno, pero está costando un poco esto. Sí, que en realidad cuando vos sos víctima, lo primero que te viene es miedo a hablar. Obvio. Y entonces cuando vos tenés miedo, es muy difícil hablar, porque digamos la primera reacción que vos tenés, que te hacen creer que es así, que vos sabés, y que por otro lado sabés que si hablas va a haber una consecuencia. Sí, siempre, porque obviamente. Sabés que pasa esto. Sí. Entonces, cuando vos te decidís hablar, viste, viene un torbellino. Viene un torbellino, exacto. Digo, lo hablo por experiencia propia porque investigadoras, investigadores vinieron directamente a mi oficina en ese momento a atacarme y a ¿por qué estás haciendo eso? Claro. ¿Por qué si él es una persona buena? ¿Y eso decir? O sea, es complicado, es una situación nuevamente puesta en duda, ¿no? Siempre la duda es de la víctima, nunca del otro lado, y más en esas estructuras tan jerárquicas. Pero bueno, en algún momento esto va a cambiar, depende de nosotros, no solo de los que hemos sido víctimas de violencia, sino de los otros compañeros, ¿no? Que a veces también ven las cosas y por diferentes causas miran para otro lado o prefieren no hablar del tema.
Magalí, involucrarse. sí, no No quieren involucrarse, eso involucrarse. sí, es muy complicado. Magalí, se nos terminó el programa, lo lamento, pero me hubiera gustado hablar un montón más. Será quizás para otra oportunidad. Mi idea era que nos contaras algo de campañas en la Antártida, pero bueno, definitivamente sos un diamante que hay que pulir por varios lados, y en algún momento volveremos a hablar del tema, ¿sí? Cuando quieras, Sandra, estoy siempre disponible para lo que necesites. Desde ya te agradezco la convocatoria. Para mí es un mimo ya que me quieras escuchar y que haya gente que quiera escuchar mi historia, y eso está ya para mí es un premio, así que muy agradecida. Bueno, merecido premio a una trayectoria tan importante y tan llena de idas y vueltas y de cosas maravillosas que te pasaron y que te van a seguir pasando. Muchas, seguramente. Muchas gracias. Un abrazo. Hoy en Macroscopio escuchamos a Soda Stereo con Persiana Americana, Queen, We Will Rock You, y Freddie Mercury y David Bowie, Under Pressure. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica a una trayectoria tan importante y tan llena de idas y vueltas y de cosas maravillosas que te pasaron y que te van a seguir pasando. Seguramente. Muchas gracias. Un abrazo. Hoy en Macroscopio escuchamos a Soda Stereo con Persiana Americana, Queen, We Will Rock You, y Freddie Mercury y David Bowie, Under Pressure. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica, Beco Blanco.